Voy a continuar en este video con la siguiente vuelta. Nada más voy a checar que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces me quedé en la número 14 en el video anterior. Entonces esta viene siendo la 14 y esta es la 15. Entonces en este video yo voy a iniciar esta vuelta que es la número 15. Como pueden ver, este gráfico está en internet. Bueno, lo descargué de internet. Así es que es un gráfico libre. No tiene ningún autor. Para que no nos digan, no nos engañen. Es un gráfico como tantos que hay por ahí circulando en internet. Y del cual estamos sacando para el proyecto de esta falda. Bueno, aquí yo voy a cerrar entonces la vuelta número 14 con un punto deslizado, como siempre, cerrando todas las vueltas. Así ya cierro la vuelta número 14. Me voy a recorrer hasta en medio de este abanico con puntos deslizados, 1 y 2 puntos deslizados para recorrerme hasta acá, hasta esta parte, en donde voy a repetir un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, 2 macizos, ¿sí? Y este gráfico me dice que hay que hacer una cadena de separación después de este abanico, una cadena de separación, y aquí en esta parte donde está lo voy a poner con el fondo blanco aquí para que se vea así. Aquí está mi abanico ya realizado, que es este, ¿sí? Y ahora me voy a ir al abanico que está aquí abajo de la vuelta anterior, y sobre el espacio, aquí yo hice un espacio de cadena en la vuelta anterior para poder hacer este punto puff. Entonces, donde está este espacio de cadena, vamos a introducir el gancho y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer aquí 4 macizos. Aquí llevo 2, 3 y 4 macizos. Saco, así jalo esta hebra para que no se me vaya ahí, no se me pierda. Y voy a introducir mi gancho a un ladito del primer grupo de 4 macizos, que es este, aquí. Introduzco mi gancho, jalo esta hebra, ¿sí? Y cierro, aprieto, hago una cadena de separación, monto mi gancho y ahora en este espacio aquí, de la vuelta anterior, entre este punto puff, ¿sí? Y este macizo hay un espacio de cadena. Entonces voy a introducir mi gancho aquí y voy a hacer un macizo así, ¿sí? Después una cadena, monto mi gancho y ahora el siguiente macizo lo voy a hacer sobre este macizo que se hizo esta forma en B en la vuelta anterior. Entonces aquí sobre este macizo yo voy a introducir el gancho y voy a hacer un macizo, ¿sí? Hago una cadena, monto mi gancho y ahora en el siguiente macizo, que es este, voy a hacer lo mismo, voy a introducirlo y voy a hacer otro macizo en esta parte, ¿sí? Voy a hacer una cadena de separación, monto mi gancho y ahora el siguiente macizo va a ser en esta parte, aquí en este espacio que está aquí, donde hay una cadena de separación de la vuelta anterior, ¿sí? Y con esto voy a hacer una cadena de separación, monto mi gancho y ahora voy a hacer un punto puff, pero igual que aquí, entre el abanico y el punto puff de la vuelta anterior hay un espacio de cadena. Aquí voy a hacer entonces mi punto puff, que ya saben que se hace con 4 macizos. Ahí está, 3 y 4 macizos. Levanto un poquito mi hebra para que no se me vaya mi hilo y voy a introducir el gancho aquí a un ladito del primer macizo de mi grupo de 4 que hice y voy a jalar esa hebra aquí y voy a jalar esa hebra para cerrar
esos 4 macizos, así apretando un poquito, hago una cadena de separación, monto mi gancho y ahora voy a hacer el abanico que está aquí, abanico sobre abanico, aquí. Entonces voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Y entonces me va a quedar de esta forma en esta parte donde están los abanicos. Ahora voy a, en esta vuelta número 15, va a quedar de esta forma, ¿sí? Un abanico, una cadena de separación, un punto puff entre el abanico y el punto puff de la vuelta anterior, aquí, ¿sí? Una cadena de separación, un macizo entre este punto puff y la B que se hizo en la vuelta anterior, aquí, ¿sí? Una cadena y ahora el macizo sobre macizo de la B, una cadena y otro macizo sobre el macizo de la B, una cadena de separación y un macizo entre esta B y el punto puff aquí, ¿sí? Una cadena de separación y ahora mi punto puff sobre este espacio de cadena que hay entre el punto puff de la vuelta anterior y el abanico, ¿sí? Para que me quede así. Así es como se debe de quedar. Si no les queda así, es que no lo están haciendo bien y lo tienen que repetir, ¿sí? Y voy a continuar entonces ahora con 2 cadenas, monto mi gancho y ahora aquí donde tengo el primer rombo que va en disminuciones, en la vuelta anterior fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 macizos, ¿sí? Como va en disminución, ahora voy a quitar uno de cada vuelta. Voy a dejar pasar el primer macizo y en el segundo voy a introducir mi gancho y voy a hacer ahí mi primer macizo, 1, en el siguiente punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9, ¿sí? En la vuelta anterior fueron 11, ahora quitando uno de cada lado tienen que quedar 9, ¿sí? Y va a quedar libre el primer macizo de este rombo y el último macizo, ¿sí? Para que queden 9 macizos aquí. Voy a hacer una cadena de separación, monto mi gancho y aquí llego al punto en donde está creciendo este rombo, ¿sí? En la vuelta anterior fueron 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces en esta vuelta número 15 voy a aumentar uno de cada lado en este espacio para que me queden 9 macizos. Entonces aquí es el primero. En el primer macizo hago el 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en este último el 9 macizos, ¿sí? En la vuelta anterior, que fue la 14, fueron aquí 7 y ahora en esta vuelta número 15 deben de quedar 9 macizos aquí entre rombo y rombo, ¿sí? Voy a hacer una cadena de separación y ahora en el siguiente rombo voy a repetir lo que hice en este, ¿sí? Voy a dejar pasar el primer macizo y en el segundo voy a hacer el primero, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tienen que quedar 9. Pero el noveno
yo lo agarro de aquí para que me quede una forma más en el penúltimo, no en el último, en el penúltimo introduzco el gancho y aquí hago el número 9, ¿sí? Ahí está. Voy a hacer una cadena de separación y aquí ya llegué 2 cadenas. Ya llegué al punto de los abanicos, entonces aquí abanico sobre abanico. Entonces hago dos macizos, 2 cadenas y 2 macizos para que me quede este abanico aquí, ¿sí? Una cadena de separación, monto y en este espacio de cadena aquí entre el abanico de abajo y el punto puff de abajo aquí hay un espacio de cadena y aquí voy a hacer mi punto puff, que ya saben que es de 4 macizos, 3 y 4 macizos, ¿sí? Jalo un poquito la hebra para que no se me vaya y aquí a un ladito voy a introducir mi gancho y agarro esta hebra y uno los 4 macizos apretando un poquito, una cadena de separación, monto mi gancho y ahora voy a hacer el siguiente macizo entre este punto puff y el primer macizo que está conformando esta B, ¿sí? Aquí hay un espacio, introduzco el gancho y hago un macizo, una cadena y ahora en el primer macizo que está aquí abajo hago el siguiente macizo, una cadena y el siguiente macizo es en este que está aquí abajo, una cadena y ahora entre esta B y este punto puff hay un espacio aquí, hago un macizo y con eso ya tengo estos 4 macizos, ¿sí? Separados por una cadena aquí y ahora voy a hacer entre este punto puff y el abanico que sigue también hay un espacio de cadena, voy a introducir mi gancho y hago el punto puff aquí arriba, 1, 2, 3 y 4 macizos, ¿sí? Aquí jalo un poquito que no se me vaya mi hebra, me regreso al primer macizo en donde voy a introducir mi gancho y voy a jalar esta hebra para cerrar estos 4 macizos. Hago una cadenita de separación y aquí ya llegué al otro abanico y voy a hacer sobre él un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y me está quedando de esta forma en esta parte, ¿sí? Igual que los primeros que hice, ¿sí? Entonces aquí me detengo un poquito para que se alcance a ver. Yo espero que se vea bien con el fondo blanco del gráfico. Y si quieren ustedes aquí pueden pausar el video para que vean cómo va quedando el abanico, ¿sí? Punto puff, los macizos, el punto puff y el abanico. Me espero ahí para que hagan una pausa y ustedes vean cómo va quedando. Si no les queda así, es que deben de destejer y volver a hacerlo. Pero así es como debe de quedar, ¿sí? Entonces aquí ya nada más 2 cadenas y me voy al primer rombo, que es este, en donde van las disminuciones. Dejo pasar un macizo y en el siguiente introduzco mi gancho y en la vuelta anterior se hicieron en esta parte 11, entonces aquí deben de quedar 9. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno es aquí sobre el penúltimo de abajo, así, ¿sí? Y ya tengo 9. Voy a hacer una cadena de separación
Y aquí donde tengo 7, ahora me deben de quedar 9. Entonces voy a agregar uno de cada lado y aquí a un ladito voy a hacer 1, 1. En el siguiente macizo hago el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento en este 9. ¿Sí? Me van a quedar 9. Una cadena de separación y ahora en este rombo voy a repetir lo que hice en este. ¿Sí? Y después llego al espacio donde hay que hacer los abanicos y los puntos puff, que es este proceso. ¿Sí? Y así hasta terminar la vuelta. Entonces ustedes van a continuar así hasta terminar la vuelta, ¿sí? Para las personas que están avanzando rápido y que se desesperan por esperar un video a ver cómo sigue la siguiente vuelta, les voy a decir que pueden empezar a tejer aquí en lo que es la parte de la cintura, sí, o sea, lo que va en la cintura. Entonces aquí nos vamos a adelantar un poquito para aquellas que están desesperadas en esperar un video. Traigo mis tijeras, no están. Bueno, voy a hacer esto, voy a romper aquí, nada más para indicarles. Pueden agarrar de cualquier parte, en estas conchitas que se hicieron de base, miren, van a anudar su hebra, digo, en lo que esperan el otro video y que están muy adelantadas, entonces aquí van a anudar en las conchitas que se hicieron de base para el comienzo de la falda y que es la parte de la cintura. Vamos a anudar aquí nuestro hilo, ¿sí? Así, bien apretadito. Yo siempre hago 2 o 3 nudos, para que no tenga yo ahí un problema de que ya se me destigió. Bueno, miren, vamos a hacer esto. Vamos aquí a levantar con nuestro mismo gancho que venimos trabajando la parte del cuerpo de la falda. Vamos a hacer la cintura. Entonces vamos aquí a levantar 3 cadenas que van a ser 3 macizos, perdón, un macizo, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto, y dentro de esta conchita voy a seguir haciendo otro macizo más y uno más. O sea, se van a hacer 3 macizos sobre cada conchita de la cintura, ¿sí? Entonces voy a continuar así hasta tener todo el contorno de mi falda, sin hacer espacios de cadena, ni aumentos ni disminuciones. Simplemente cada conchita son 3 macizos, ¿va? Entonces aquí, así, monto y me paso a la siguiente conchita, aquí está, y voy a hacer 1, 2 y 3 macizos. Aquí está el tercero. ¿Sí? Esta hebra, que es la que se anudó, pues conforme vamos tejiendo la vamos a ir perdiendo en el tejido, ¿sí? Entonces la vamos a poner aquí abajito para que se vaya agarrando, ¿sí? Y sigo haciendo mis macizos sobre cada conchita de base que hicimos en la falda, ¿sí? Ahí hago 1, 2 y 3 macizos. Monto y me paso a la otra conchita y vuelvo a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3, ¿sí? Monto y en la otra conchita vuelvo a hacer 1, 2 y 3, ¿sí? Monto y en la siguiente conchita otros 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Pues vamos a estar sacando lo que es la parte de la cintura, la pretina aquí, ¿sí? Y les va a ir quedando la primer fila de esta pretina, les va a ir quedando de esta forma, ¿sí? Sin hacer espacios. De todos modos les va a quedar aquí un espacio, pero ya en la segunda vuelta ya va a estar más cerrado. En esta primera se va a ver así, ¿sí? Pero ya en la segunda se va a ir cerrando más.
Esto es para que no se me espanten de que digan, ay, es que me quedó muy ancha o me quedó muy, muy floja, ¿no? No, no se me espanten. Lo que pasa es que también hay que trabajar la cintura, obvio. Entonces, la primer vuelta de la cintura va a ser así, ¿sí? Entonces ustedes se van todo alrededor, todo el contorno, toda la base, en cada conchita 3 macizos, ¿sí? 3 macizos, me paso a la otra conchita y hago 3 macizos, me paso a la otra conchita y otros 3 macizos, y así hasta terminar toda la vuelta, ¿sí? Entonces, y en la parte de la falda, del cuerpo de la falda, pues ya vamos aquí en la vuelta número 15, ya está la explicación, ¿sí? Y ya les dije cómo les debe de ir quedando, ¿sí? Tanto en los rombos como en la parte de los abanicos. Y vamos a continuar en el siguiente video con la siguiente explicación.